¿Todavía no? Todavía sí. Va a llegar un momento en tu vida donde muy probablemente, conscientemente, tú vas a saber que en pocos minutos o en pocas horas, ese día probablemente tú vas a morir. Va a llegar un momento en tu vida donde vas a saber que te quedan minutos, horas o días en tu vida. Y yo soy la persona, si tú me preguntas, en mi fe, ¿cuál es mi fe? Yo soy la persona más feliz del mundo, porque sé de dónde vengo y a dónde voy. Yo tengo mi fe puesta en Jesucristo y en que a través de Jesucristo yo tengo acceso al Padre y tengo derecho de ser su hijo y tengo derecho de estar con Él por toda la eternidad. Esa es la fe que yo tengo. Que si yo muero hoy, que si yo muero después de este servicio, después de esta comida o esta cena, o mañana me estrello en el avión, que me voy todos los lunes a Monterrey, yo sé a dónde voy. No tengo duda a dónde voy. Sé que la vida que yo vaya a tener ahí en el cielo es la mejor. Es la mejor porque así como Dios me formó en las entrañas de mi madre y me hizo como soy, con una personalidad, con un alma, con un espíritu y con un cuerpo, yo sé que la vida posterior será aún mejor, porque Él dijo que me está preparando morada, me está preparando una casa en el cielo, una casa mucho mejor que la que yo pueda tener aquí en esta tierra. Pero mientras estamos aquí, en este peregrinar en la vida, mientras caminamos por esta vida, con algunas tormentas, con algunos tropiezos, con algunas victorias, pero siempre agarrados de la mano de Dios, en el entretanto, Dios quiere hacer algo especial en ti. Dios quiere hacer algo especial en tu vida. Dios no quiere que transites por estos 70, 80 o si tenemos suerte, no suerte, sino la bendición de Dios, 90 años. Dios quiere que sea una buena vida. Y la mejor vida que podemos tener es estar cerca de Él. Y Él un día cuando ascendió al cielo, Jesucristo les dijo, les conviene que yo me vaya. Porque el Dios Padre enviará al Consolador, al Espíritu Santo, el cual estará con ustedes todos los días hasta que yo vuelva. Así que el Espíritu Santo está aquí. Y es un regalo preciado de Dios, que Dios nos lo da hoy, para que lo disfrutemos hoy. Y de ese Espíritu Santo y de ese regalo te quiero hablar hoy. Del mover del Espíritu Santo. Ese es el título de la predicación del día de hoy. El mover del Espíritu Santo. Mi padre muere cuando yo tengo 7 años. Mi mamá se queda con 5 hijos. Y mi mamá está en su cuarto y no para de llorar. Mi mamá, me imagino que en su esfuerzo contenía su llanto para que yo no escuchara al otro lado de la puerta. Todos mis hermanos estaban en la escuela, yo normalmente estaba en casa, era un niño. Y a veces estaba en la casa solo con mi mamá y yo escuchaba a mi mamá llorar. Con un llanto, como pocos llantos he escuchado, porque pues ya tengo más de 40 años y
y conozco la gente que llora y he visto a mucha gente que llora y yo mismo he llorado y yo recuerdo los llantos de mi madre perfectamente, contenidos pero tan profundos en su cuarto, no por días ni por semanas, por meses. Mi mamá lloró a mi papá. Pero yo recuerdo que un día mi mamá salió de ese cuarto donde ella estaba y nos dijo, vamos a ir a la iglesia. Y nos llevó a mis hermanos y a mí a la iglesia. Y en esa iglesia pudimos encontrar un refugio. Un refugio. Hay muchas iglesias donde tú puedes ir y tú vas a entrar a la iglesia y va a haber gente juzgándote. Pero esa iglesia en donde fuimos nos abrieron los brazos y no nos juzgaron, sino que nos abrazaron. Nosotros queremos que la iglesia Roca sea una iglesia que te abrace. En el corazón de esta iglesia, desde que se fundó, Dios puso en el corazón de la iglesia que fuera una iglesia donde no nos juzgáramos, sino que nos pudiéramos abrazar. Y yo siempre les digo que si un día tú ves a alguien que está sistemáticamente juzgando, avísame y yo le voy a regañar. Lo voy a regañar con amor, pero lo voy a regañar. Porque aquí es una iglesia de gracia, misericordia, pero también de verdad. Y la verdad se confronta. No podemos dejar de decir la verdad. Tenemos que decir la verdad, pero con amor y con gracia, con abrazo. Y esa época en la cual mi mamá estuvo en esa iglesia y nosotros fuimos, todos mis hermanos y yo, nos abrazaron. No dejaba de ser una iglesia religiosa. La liturgia me la aprendí de memoria. Me aprendí el lenguaje de la iglesia, hermanito, hermanita. A mí me chocaba el hermanito, y yo les decía brother, porque me chocaba el hermanito y hermanita. Está bien, no pasa nada si le dices hermano o hermana, pero dile mejor por su nombre, porque a veces se nos hacen muletillas religiosas. Y luego por ahí había una hermanita que en medio de la predicación siempre decía aleluyita, aleluyita. Y yo escuchaba el aleluyita, y yo estaba enfocado en la predicación y me desenfocaba totalmente el aleluyita. Decía, está bien, aleluya, está bien, pero dígalo si lo siente, no como muletilla. Entonces ese aleluyita sí me daba vueltas en la cabeza. Pero en esta iglesia yo aprendí muchas cosas. Estuve después ya siendo más grande en un seminario bíblico por 2 años, hice no sé cuántos cursos bíblicos y esa vida que yo tuve en la iglesia, ahí conocí a Jesús como mi único Salvador. Fuera de toda religión, fuera de todo dogma, fuera de todo tipo de denominación, si eres católico, protestante, dentro del protestantismo bautista, metodista, presbiteriano, adventista, ortodoxo, conservador, liberal, no importa la religión o el dogma que tú puedas tener. Lo importante es que cualquier Biblia del mundo cristiano nos va a decir lo mismo: Jesús es el único camino entre Dios y los hombres. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y ahí yo conocí a mi Salvador, a Jesucristo, el que dio la vida por mí, el que se entregó por mí y el que resucitó por mí. Ahí lo conocí. Ahí hubo un fundamento de fe. Dios plantó su palabra en mi corazón, pero aún yo siendo un joven, aún yo era un joven que iba llevado a la iglesia por su familia. No dejaba de ser yo un joven que iba porque mi familia iba. Y un día algo pasó. Un día a los 18 años algo pasó. Algo me definió como un joven, de ser un joven tibio, a ser una persona decidida y con convicción en lo que yo creía. Hubo una metanoia, un cambio de mentalidad en mí por un evento que yo tuve.
un día algo pasó. Hoy te quiero hablar de cómo opera el Espíritu Santo. En Efesios 1:13 nos dice: en Él, refiriéndose a Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. ¿Qué es el evangelio de nuestra salvación? ¿Qué es el evangelio de nuestra salvación? Bueno, el evangelio de nuestra salvación es que Jesús mismo estaba con Dios Padre y Dios Espíritu Santo en el principio, y Dios creó al hombre y a la tierra y al universo, a los mares, a los montes, a las montañas, a la naturaleza, al mundo animal, al hombre y a la mujer. Dios los creó, y ahí estaba Jesús. Y Jesús, a través de la caída de Adán y Eva en el huerto, Dios ya tenía previsto obviamente la salvación del hombre, por algo nos creó. Y a pesar de que nosotros fallamos, y a pesar de que Adán, el primer hombre, falló, Dios tenía previsto una solución, y se profetizó a Jesús por siglos y siglos. Y aún 400 años antes de que Cristo viniera aquí a la tierra, todavía se estaba profetizando cómo iba a venir, cómo iba a ser su ministerio, cómo iba a vivir y cómo iba a resucitar. Estaba profetizado en diferentes libros de la palabra, por diferentes personas, en diferentes idiomas y por diferentes nacionalidades. Y todo eso, todos esos autores, todo ese mover del Espíritu Santo a través de ellos, se amalgamó perfectamente y fue cumplido a pie de letra por Jesús. Desde el más mínimo detalle hasta la cruz y su resurrección. Las mismas profecías decían cómo iba a entrar a Jerusalén por un burro, entró a Jerusalén por un burro. Cómo se iban a repartir sus prendas, y se repartieron antes de su crucifixión. Cómo iba a ser crucificado, de qué manera iba a ser demolido, exactamente, incluyendo la corona de espinas. Todo coincidió. Dios, a través de Cristo, cumplió todas esas profecías. Después en Efesios 1:13 nos dice, como les leí, en el Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. ¿Cuál es nuestro evangelio? Jesucristo encarnado, muriendo por nosotros y resucitando a nuestro favor. Después dice, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dios nos selló. El Espíritu Santo nos selló. Cuando tú sellas algo, bueno, no sé tú, pero antes los reyes. Cuando los reyes sellaban algo, había un decreto, era irreversible. Bueno, el decreto del Espíritu Santo cuando te sella es irreversible. Nadie os apartará de mi mano, nadie los arrebatará, dice la palabra. Eso dice Jesús acerca de ti. Si tú eres un hijo de Dios, nadie te va a arrebatar de su mano. Nadie. Entonces tú estás sellado, dice la palabra, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál promesa? ¿Cuál promesa? Bueno, vamos a ver cuál es la promesa. En Mateo 3:11 nos dice la palabra a través de Juan el Bautista. Dice, y dijo Juan el Bautista, yo a la verdad os bautizo en agua. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, decía Juan, es más poderoso que yo, y Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. La promesa del Espíritu Santo estaba ahí, en palabras de Juan el Bautista, de que ¿quién nos iba a bautizar? ¿Quién? Jesucristo. Jesucristo. El Espíritu Santo iba a venir, pero el que nos iba a bautizar, ¿quién era? Jesucristo te bautiza. La promesa es que Jesús te bautizaría con su Espíritu Santo en
ese siglo y en el siglo venidero, que es hoy. Jesucristo bautiza hoy en Espíritu Santo, en fuego, dice también la palabra, y esa es la promesa. Y esa promesa se empieza a cumplir en el Pentecostés, que es un evento del cual ahorita vamos a hablar. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo viene a través de Cristo y su obra redentora. No puede haber bautismo del Espíritu Santo si no está Cristo de por medio. La obra de Jesús nos reconcilia no solamente con Dios Padre a través de su sangre, porque dice la palabra que no puede haber remisión de pecados sin derramamiento de sangre. Cristo derramó toda su sangre por ti y por mí para que nuestros pecados fueran perdonados. Toda. Pero aparte de que la sangre de Cristo nos reconcilia con el Padre, nos da acceso al Espíritu Santo que mora aquí en esta tierra. La presencia de Dios Padre se hace manifiesta en nuestras vidas a través de la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es tu cuidador, es tu consolador mientras estés en este peregrinar. No lo puedes ver, pero sí lo puedes sentir. Así como el internet existe, no se ve, pero ahí están las ondas bajando y subiendo. Así como el viento no se puede ver, pero tú lo puedes sentir. Así es el Espíritu Santo. No lo puedes ver, pero lo puedes palpar y sentir. Jesús nos bautiza en Espíritu Santo, dice la palabra, y aquí comienza una nueva vida. Aquí comienza una nueva vida. ¿Quiénes son bautizados? Es la pregunta. ¿Quiénes son bautizados? 1 Corintios 12, del 12 al 13 nos dice: porque así como el cuerpo es uno, hablando de los dones y de las funciones que Dios nos da a cada uno en el cuerpo, que es su iglesia, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Todos bautizados en un cuerpo. Aquí está hablando del cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo no puede haber no creyentes. Tú tienes que tener la fe puesta en Jesús para poder ser parte del cuerpo de Cristo. O sea, ¿cómo vas a ser parte? ¿Cómo vas a hacer una mano, un dedo, un pie, la cabeza, los ojos, la oreja, si no crees en Jesús? El cuerpo de Cristo, del cual se refiere Pablo a través de las cartas paulinas, en muchas de sus cartas, cuando se refiere al cuerpo se refiere a la iglesia. Y la iglesia no son estas cuatro paredes. La iglesia es el corazón de todos los creyentes que tienen su fe puesta en Cristo. El cuerpo de Cristo somos nosotros, los creyentes. Entonces aquí nos está hablando de un universo de gente que tiene que ver con gente que cree y tiene a Jesús como su Señor. Y nos dice que todo ese universo es bautizado. Dice, así también Cristo. Y lo dice, porque por un mismo Espíritu, el Espíritu Santo no son varios Espíritus Santos, es un Espíritu Santo. Por un Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Me está entendiendo? Amén. Si realmente eres un seguidor de Jesús, eres parte del cuerpo. Así también, por un mismo Espíritu, su Espíritu Santo, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Así que todos fuimos bautizados, somos parte de su iglesia, y no me estoy refiriendo a la iglesia como una religión, ni como una denominación, ni como un dogma, ni como una liturgia. Me estoy refiriendo a la iglesia como los creyentes que tienen su fe puesta en lo que dice la palabra, el único camino, la verdad y la vida, Jesucristo. Esa es su iglesia. Así que hoy te quiero decir algo. Bueno, antes de eso, fíjese, luego dice, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos nos dio a beber de un mismo espíritu.
no hay creyentes y no hay salvos de menor y mayor categoría. En el reino de Dios, o eres hijo o no eres hijo. No hay hijos por categorías. No es que haya un menor hijo o un menor creyente sin el Espíritu Santo y otro mayor creyente con el Espíritu Santo. No, eso no es posible. Dice, por un mismo Espíritu fuimos todos los creyentes genuinos, porque hasta el enemigo, hasta el diablo cree en Dios. No es lo mismo creer en Dios que poner tu fe y tu creencia en el Salvador de todo corazón. No es lo mismo creer nada más como que creo, a realmente creer con toda tu fe y con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. No es lo mismo. Entonces, la fe que requiere este nacer de nuevo, esta salvación, esta adopción de Dios hacia nosotros, debe de ser genuina. Y ahí dice la palabra que todos somos bautizados en un cuerpo. El bautismo del Espíritu Santo viene por Cristo, cuando le entregas tu vida a Cristo. Es oír el Evangelio de la verdad, es creer en el Evangelio de la verdad, es confesar ese Evangelio hecho realidad en ti, y es un arrepentimiento. Si tú crees que tu vida es perfecta, y si tú crees que no tienes nada de qué arrepentirte, entonces es muy complicado que seas parte del cuerpo. El cuerpo es un grupo, es una comunidad mundial de gente creyendo en Cristo, que está golpeada, que está herida, que no es perfecta, que se levanta y que se levanta por Cristo, que se cae y que se levanta por Cristo, y que vamos en un caminar. Si tú dices, es que yo soy perfecto y yo no necesito a Jesús, pues entonces el Evangelio no es para ti. Pero si tú dices, yo necesito un Salvador, porque sé que no soy del todo bueno, entonces estás apto para ser parte de su cuerpo, para ser parte de la comunidad que Dios quiere hacer en este mundo. Entonces, tú te arrepientes, y en eso se basa una fe verdadera. Ahí eres una nueva persona, ahí tienes una nueva vida, ahí vives bajo una nueva ley de vida, una nueva constitución en tu vida, no gobernado por el pecado, como dice Pablo. Ya no somos gobernados por el pecado, el pecado ya no nos domina. Obviamente puedo pecar y puedo regar, pero no me gobierna. El pecado ya no es mi amo, la pornografía ya no es mi amo, el alcohol ya no es mi amo, la droga y el vicio ya no es mi amo, las apuestas ya no son mi amo, mi orgullo ya no es mi amo, mi egoísmo ya no es mi amo, ya no es mi amo el pecado. A lo mejor puedo ser egoísta, o puedo ser orgulloso, o puedo caer en un vicio, pero ese vicio, ese orgullo y ese egoísmo ya no me dominan. Ya no me dominan. Dice Primera de Juan que si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos y la verdad no está en nosotros. Así que si usted dice, no, es que yo soy limpio y santo, no es cierto. La verdad no está en usted. Usted también es pecador. Pero el pecado ya no lo gobierna. Ya no lo gobierna. Y si usted llega a pecar, va a sentir un redarguir del Espíritu Santo que va a pedir perdón inmediatamente. Amén. Y dice la palabra que tenemos abogado para con Cristo, que Él perdona cualquier pecado, no si es rojo o blanco o gris, no, cualquier pecado Dios te lo va a perdonar. Amén. Dele gracias a Dios. Amén. Soy una nueva persona, tengo una nueva vida, tengo una nueva constitución, el pecado ya no me gobierna porque fui también a la cruz con Cristo. También ahí estabas tú. Dice Romanos 6, del 1 al 4. Romanos 6, del 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
¿Sí me está entendiendo? No vives en el pecado. A lo mejor puedes caer en el pecado, pero no estás viviendo ahí. No estás permanentemente ahí. Dios te redarguye porque pecas, pides perdón y abogado tienes para con Cristo y Cristo te perdona. Dice, ¿cómo viviréis aún en él, en el pecado? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Jesús no nada más fue a morir por ti. Jesús ahí te llevaba a ti. Ahí llevaba tus pecados, ahí llevaba a tu viejo hombre. Ahí lo llevaba. O sea, Jesús no nada más fue él sobre sus hombros, dice la palabra, llevó todos tus pecados. Tu viejo hombre carnal, ahí Jesús lo llevó en la cruz. Para que tú puedas ser hoy un nuevo hombre en Cristo, un nuevo hombre que ya no es gobernado por la carne, ni por el pecado, ni por la muerte, sino por una vida espiritual viva en conjunto con el Espíritu Santo. Entonces, sigue diciendo, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. ¿Tú tienes una nueva vida o no tienes una nueva vida? Sí tienes una nueva vida, ¿verdad? Ok, todos los seguidores de Jesús hemos sido bautizados en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Eso es lo que dice Romanos 6 del 1 al 4. Tenemos una nueva vida, una vida espiritual, una vida donde estaba tu espíritu apagado, estaba muerto, estaba dormido, no había vida en ese espíritu, y cuando Cristo viene, vivifica tu espíritu, y no solamente vivifica tu espíritu, sino que lo sella. Y ya no nada más eres un ser viviente con cuerpo y alma. Ya no nada más eres cuerpo y alma. Eres cuerpo, alma y espíritu. Somos tripartitos. Entonces, no puedes tener a Cristo y no tener al Espíritu Santo. Tampoco puedes tener al Espíritu Santo y no tener a Cristo. El paquete de Jesucristo y el Espíritu Santo viene completo. Cuando tú le entregas tu vida a Jesús, viene el Espíritu Santo y habita en ti. No puedes decir, yo acepté a Jesús, pero no tengo al Espíritu Santo. No se puede. No se puede. Y tampoco puedes decir, no hombre, tengo el Espíritu Santo y no creo en Jesús. Tampoco se puede. Es simultáneo. Es simultáneo. No hay un intervalo entre recibir a Jesús como tu Salvador y recibir al Espíritu Santo. No hay un intervalo de tiempo. Es simultáneo. Cuando tú le entregas tu vida a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar dentro de ti. Así que no hay un trabajo segundo de gracia. No hay una obra redentora segunda, tampoco. Cuando tú recibes a Jesús, no es que después, en un tiempo, recibas al Espíritu Santo. No. Tiene que quedar esto muy claro. Cuando recibes a Jesús genuinamente, como tu Salvador y como tu Señor, viene un bautismo del Espíritu Santo. Espérenme un poquito. No se me acelere. Ahorita están algunos diciendo, a ver, ¿cómo? Después de que tú recibes a Jesús en tu corazón, en ese momento viene a habitar el Espíritu Santo en ti. Pero posteriormente viene una llenura del Espíritu Santo, de la cual habla muy claramente la palabra. Ahorita vamos a verlo. Tú cuando vienes a Cristo vienes y el Espíritu Santo está contigo. Bingo, bingo. Pero no quiere decir que estés lleno del Espíritu Santo. Ahorita vamos a ver eso. En Hechos 10 hay una historia que la Biblia nos narra, y ahorita por falta de tiempo no se las puedo leer, que habla de Pedro y Cornelio. Cornelio era un centurión piadoso, temeroso de Dios, y resumiéndoles Hechos 10, les puedo decir que Dios le habla a Cornelio y Dios le habla a Pedro y los junta.
y básicamente Pedro lo hace ir a la casa de Cornelio con todos los de su casa, porque había un plan para que el evangelio se empezara a abrir no solamente al pueblo judío, sino a los gentiles. Y en Hechos 10 nos dice claramente, en Hechos 10:44, que mientras hablaba Pedro, ¿qué hablaba Pedro? Testificaba Pedro en la casa de Cornelio, con Cornelio y los suyos, de que había sido manifiesto Dios a través de su Hijo. Hablaba del ministerio y de todo lo que Jesús había hecho, de su muerte y de su resurrección. Entonces Pedro les estaba dando un mensaje cristocéntrico en la casa de Cornelio acerca de Jesús. Cabe mencionar que Cornelio creía en Dios, ¿ok? En el Hechos 10:44 nos dice: mientras hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. La gente creyó de corazón el testimonio de Pedro acerca de Jesús, y cuando esa gente creyó genuinamente de todo corazón, entonces dice la palabra que mientras hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Por qué? ¿Por qué cayó el Espíritu Santo? Porque creyeron. Por eso, si tú crees realmente en el Evangelio de Cristo y lo haces tuyo, va a caer sobre ti el Espíritu Santo. Va a caer, como en Hechos 10. Un día, como empecé la introducción de este mensaje, un día de ser un muchacho, tenía 18 años, tibio, más bien frío que tibio, porque me aparté, algo definió mi vida. Y de ser una persona medio dudosa, fui una persona con convicción y un fuego dentro de mí. De alguien nominal, me convertí en alguien especial, no porque yo fuera especial, sino porque Dios me hizo especial, me hizo su hijo. De alguien tibio en alguien caliente, de alguien fusilánime, inseguro, con alguien con convicción y propósito. Me hizo ese día alguien que conocía de Dios, alguien que conocía a Dios. Como les comento al principio, yo crecí en una iglesia, me sabía de memoria la liturgia, me servía de memoria la doctrina, porque desde los 7 años a mí me empezaron a enseñar de doctrina, y yo ya me la sabía, muchas cosas. Para un niño a lo mejor de 10, 11, 12, 13 años, yo sabía mucha Biblia. Inclusive yo predicaba en mi escuela de la Biblia. Y les decía, se van a ir al infierno a todos los niños. Y todos los niños, ¿qué hago para no ir al infierno? Vas a hacer una oración conmigo, y vas a hacer esto y lo otro. Muy religioso yo, ¿no? Soy un religioso en rehabilitación, para que sepan, ¿ok? No nos gusta la religiosidad. No nos gusta la religiosidad, pero bueno, tuve temporadas buenas, tuve temporadas malas, tuve temporadas donde en lapso yo acepté a Jesús en mi corazón como 10 veces o más. Dije, por si las dudas. No vaya a ser yo que me vaya, que venga Dios y que venga Jesús y no me quede, o que me muera y no me vaya al cielo. Entonces yo, por si las dudas, siempre recibí a Jesús en mi corazón. Ya. No voy a andar escatimando en eso. Porque tenía también mis épocas malas donde como niño fui una fichita. O sea, yo robé. Yo probé el cigarro y me gustaban diferentes marcas de cigarro a los 8 años. O sea, así me ve así medio modosito. Imagínense yo abajo de las literas de mi casa echándome unos faritos. De los más baratos, porque no tenía dinero, entonces eran faritos. Y Dios me libró de Resistor 5000, y Dios me libró de tantas cosas. No tiene idea usted. Entonces yo tenía, así como predicaba, pues también tenía mis temporadas pésimas, ¿verdad? Para un niño era una fichita. Y muchas veces hice esa oración de fe de corazón, y Jesús a mí me salvó, y el Espíritu Santo estaba sobre mí. Yo a los, 12 años, yo sentía el Espíritu Santo dentro de mí. Y yo recuerdo que cuando me portaba mal, como dice la palabra, tú entristeces al Espíritu dentro de ti. Y yo sentía que me redarguía el Espíritu Santo y que yo lo entristecía. Yo sentía el Espíritu Santo dentro de mí.
a pesar de a veces cómo me portaba. Y a los 10 años, yo te puedo decir, a los 16 años, yo te puedo decir que yo sabía y tenía la convicción de que Jesús era mi Salvador y que el Espíritu Santo estaba dentro de mí, pero me aparté. Me aparté 2 años. Y cuando tú decides apartarte de Dios y decir, ya basta, va a haber alguien, créeme, que se llama el diablo, que te va a dar un ride gratis a donde quiera que tú vayas. Te va a llevar, te va a decir, súbete al carro, véngase para acá, vamos a divertirnos, es gratis, aunque después de un tiempo sabes que te costó todo, pero al principio el diablo te va a decir, es gratis, ven, vamos a Las Vegas, vámonos manejando a Las Vegas y vamos a darle vuelo al hilacha. Pero sabes, Dios siempre, aunque te apartes, una vez que tú eres un hijo de Dios, Dios va a ir por ti. Amén. O sea, Dios, a través de la parábola que nos ilustra Jesús, Él deja las 99 ovejas y va por ti. Aunque seas la peor oveja, Dios va a ir por ti allá al destiladero, allá al matadero, allá al barranco y te va a agarrar. A lo mejor vas a estar muy golpeado y muy afectado y muy herido, pero Dios te va a traer otra vez a sus pies. Y donde quiera que el enemigo te lleve, porque tú decidiste apartarte de Dios, y Dios es un caballero. Dios a ti te regaló la voluntad. Tú decides. Tú no eres un robot. Tú decides, tú tomas tus decisiones. Dios es un caballero. Tú eres espíritu, alma y cuerpo, y en el alma ahí está la voluntad. Entonces ahí, en el alma, eres tú y tú decides si quieres estar lejos o cerca de Dios. Tú decides. Y ahí, cuando uno decide y dice, yo no quiero nada contigo, Dios, yo no quiero nada contigo, ahí va a estar la feria con entradas gratis a donde quiera que tú vayas, y te vas a ir a la feria, te vas a entristecer, vas a empezar a sentirte vacío, pero sabes, Dios siempre va a saber dónde estás, porque tú no te puedes esconder de Dios. Dice la palabra que Dios es omnisciente y Él sabe todo. Y eso es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Él sabe dónde estás. Él es omnipresente. Si estás aquí o en China o en España o en Guatemala, ahí sabe dónde estás. Y ahí te va a encontrar. Amén. A Dios a mí me encontró un día a los 18 años. Un día cuando yo estaba peor en mi vida. El Espíritu Santo me llevó a sentarme en la última banca de una iglesia. En la parte trasera, esa silla donde yo me senté era la silla más próxima a la salida. Y yo ya tenía mucho tiempo de no ir a la iglesia. Y tenía mucho tiempo de estar decepcionado de mí. Y decepcionado de que yo decía, Señor, te he fallado tantas veces que ya está, ya, basta. Estaba triste. Y un día el Espíritu Santo, por varias circunstancias que después les contaré, me llevó a esa banca atrás de una iglesia y empezaron a tocar unos coritos. Y en uno de los coritos algo pasó. Yo empecé a cantar y empezaron a correr lágrimas de mis ojos y no podía dejar de llorar. Hicieron un llamado a que el que quisiera ponerse a cuentas con Dios pasara al altar. Y había un altar, aquí pues es un pedacito, pero allá era una iglesia más grande. Y yo pasé y lloré. No sé, no era un sentimiento emocional, era un fuego que hacía que yo estuviera muy triste por lo que había hecho y me estaba arrepintiendo, pero esa tristeza y ese arrepentimiento se fue convirtiendo en una paz y en una felicidad y en un gozo muy, muy, muy poderoso. Amén. Y lloré, noche tras noche, el corito de la casa. Lloré y levanté mis manos y tenía mis manos levantadas. Y ahí recuerdo perfectamente que sentí el abrazo de Jesús y una paz que yo nunca había experimentado, y fui lleno del Espíritu Santo. Amén. En el Pentecostés, en Hechos 2,
2 al 4 nos dice: y de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ahí estaban los discípulos y muchos que los acompañaban, eran 120. Ellos estaban esperando la promesa que Jesús y Juan el Bautista les había dado del bautismo del Espíritu Santo. Y ahí estaban orando, unánimes, dice la palabra en Hechos 2:1 que estaban unánimes. Y dice la palabra que llegó un viento que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. El Pentecostés, que es este evento, en el cual 120 personas recibieron la llenura del Espíritu Santo y empezaron a hablar en diferentes idiomas. De hecho, había gente ahí de varios países y decían: ah, caray, pues ¿de dónde saben hablar este idioma estos cuates, no? Este evento fue un banderazo de salida de una dispensación donde el Espíritu Santo no solamente venía sobre las personas o por encima del creyente, sino a morar dentro del creyente. En el Antiguo Testamento, Dios moraba por encima de sus ungidos. A partir del Pentecostés, el Espíritu Santo mora no solamente por encima o sobre, sino dentro del creyente. Ya vive dentro de ti. Ya no nada más te está ungiendo, sino que está dentro de ti. Y aquel día en el altar yo lloré con mis brazos alzados, y fueron más de 30 minutos que estuve en el altar. Y cuando volví en sí, yo abrí mis ojos y ya estaba el predicador predicando el sermón, y yo era el único que estaba así, sollozando. Obviamente me dio mucha pena, y así como está aquí la iglesia, yo estaba así. Hagan de cuenta que yo estaba así, y ya estaba yo hablando, ya estaba hablando el predicador. Me levanto y digo: en la torre, ¿qué estoy haciendo aquí? Entonces yo estaba en la última banca al final, y pues me tuve que chutar toda la iglesia caminando así, pero yo iba así, con mucha pena. Me senté. Y ese día algo pasó que cambió mi vida. Algo pasó en ese altar. Esos 35, 40 minutos no me cansé de levantar las manos. Yo normalmente levanto las manos y a los minutos, 2 minutos ya las bajo porque empiezan a doler. Duré más de 30 minutos con las manos levantadas y nada. O sea, fueron como 2 minutos. Pero en realidad fueron más de 35 minutos. Y sentí la paz y el abrazo abrumador del Espíritu Santo. Y yo hablé en diversas lenguas. Empecé a hablar en diversas lenguas. Experimenté el Hechos 2:2, donde yo sentía como un viento y un fuego. Y comencé a sentir una paz y un amor indescriptible. Y comencé a hablar en lenguas, sin buscarlo. Hay denominaciones dentro del protestantismo que son muy escandalosas. O sea, la gente a veces dice: no, los protestantes tienen 58 ramas diferentes. Y hay algunas ramas y dogmas pues que dices: ah, caray, están locos, ¿verdad? ¿Qué les pasó? Bueno, Dios se mueve como Él quiere. Aquí la cuestión es que muchas dogmas y muchas denominaciones buscan desesperadamente la manifestación del Espíritu Santo, y eso está mal. Tú debes de buscar al Espíritu Santo porque anhelas y amas al Espíritu Santo, no porque quieres ver algo espectacular o un show o alguien hablando en lenguas o alguien que llore o que brinque. No, o sea, Dios se va a manifestar como Él quiera. No podemos controlar al Espíritu Santo.
Pero una cosa es el show y el espectáculo y la manipulación, y otra cosa es realmente, genuinamente, la manifestación del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que buscamos en esta iglesia? Buscamos al Espíritu Santo porque lo amamos. Ya si Él quiere hacer algo, que lo haga. Y Dios nos dará el discernimiento para saber si es una locura o realmente si es genuinamente un mover del Espíritu Santo. Pero lo que buscamos aquí en esta iglesia es el mover genuino del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta de la manera que sea, calladito, sentadito, así se puede manifestar. O sea, no tienes que hacer un espectáculo. Pero si hay que hacer un espectáculo porque Él quiere, pues hágalo, ¿eh? No hay problema, que Él sea el que domine. Pero normalmente esa manifestación del Espíritu Santo en tu vida a través de esa experiencia va a traer un cambio. Amén. O sea, no puedes tú esperar que el Espíritu Santo se manifieste y tú sigas igual. La evidencia primero de que Cristo es tu Salvador y tu Señor es que el Espíritu Santo mora dentro de ti. Es la primera evidencia. O sea, tú me puedes decir a mí, yo soy creyente. O sea, igual yo te la creo, pero Dios va a ver si tienes al Espíritu Santo ahí o no, dentro de ti. Y la evidencia de que realmente tuviste una llenura, de la cual ahorita vamos a cerrar el mensaje, del Espíritu Santo, es que hay un cambio en ti. No puedes decir que el Espíritu Santo te llenó y seguir siendo igual de orgulloso, y seguir siendo igual de payaso, y seguir siendo igual de arrogante, y nomás vienes a ver qué ves mal, y a ver quién llegó tarde, y a ver qué digo yo mal, y a ver en qué me equivoco. Si estás como juez, ¿tú crees que estás listo para que el Espíritu Santo te llene? La base, el piso para que el Espíritu Santo te llene es que seas primeramente alguien que lo busca, pero en segundo lugar alguien humilde, con un corazón contrito y humillado. Amén. Si tú no tienes humildad y tú dices, yo no puedo, Señor, yo no puedo, si tú no estás vulnerable, no va a llenarte, no va a llenarte. Ese día algo pasó, ese día fue un parteaguas en mi vida. No busqué nada espectacular, no busqué nada sobrenatural, lo busqué a Él y me arrepentí. Le dije, Señor, no soy nadie, perdóname. Dios quiere que lo busques en espíritu y en verdad. Dios busca corazones verdaderos. Personalmente creo que el bautismo del Espíritu Santo viene no después, sino al momento de entregarle tu vida a Jesús. Ahí viene el bautismo del Espíritu Santo. Y ese bautismo del Espíritu Santo no necesariamente viene con el repartimiento de lenguas. Eso no es verdad. Se manifestó así en el Pentecostés, pero no es una ley. No es una ley. Tú no puedes relacionar el bautismo del Espíritu Santo con el hablar en lenguas. No. No está sustentado. No está sustentado. Dice 1 Corintios 12, por un mismo espíritu fuimos bautizados todos. No algunos de primera o de segunda categoría. Todos. En un mismo cuerpo. Y luego dice Romanos 6:1 que todos hemos sido bautizados en Cristo. No solo en su muerte, sino también en su sepultura y en su resurrección. Todos. Todos los creyentes. El contexto de estos dos versículos es todos los creyentes, no todo el mundo, todos los que creen en Él. Pero sí creo, por otro lado, que debemos de buscar la llenura del Espíritu Santo. Una cosa es que tu corazón esté habitado por el Espíritu Santo, y otra cosa es que esté lleno del Espíritu Santo. Cuando tú vienes a Jesús, el Espíritu Santo habita dentro de ti. Y el bautismo, la palabra no nos enseña que hay 1, 2, 3, 4 bautismos del Espíritu Santo. Hay uno solamente. Y ese bautismo no puede llegar después de que le entregas tu vida a Cristo. Llega cuando le entregas tu vida a Cristo, porque si el Espíritu Santo llega a ti
Y el bautismo del Espíritu Santo es una vez, no 2, ni 3, ni 4. Entonces, piensan, va a venir como de visita y luego se va a ir. Dice que el Espíritu llega y se queda, y te sella, y nadie te arrebatará de su mano, dice la palabra. Nadie. Cuando el Espíritu llega, así como en el Pentecostés llegó por primera vez, en tu vida llega por primera vez y te bautiza. Ahora, después viene la llenura. La llenura sí pueden ser varios eventos. Yo tuve un evento a los 18 años. Un evento que me cambió. Un evento que hizo que tuviera un cambio de rumbo. Y ese fuego, después de casi 30 años de esa llenura que tuve, y después tuve otras posteriores, no se ha apagado. No se ha apagado ese fuego dentro de mí. Por eso estoy aquí, predicando su palabra. Por eso, por ese fuego que un día llegó a mi vida. A lo mejor la flamita sí se apagó, no se apagó sino se hizo chiquita, y luego se hizo mediana, y luego grandota, y luego chiquita, pero nunca se apagó. Por eso estoy aquí predicando. Dejé de ser un joven tímido que le daba pavor hablar en público a un joven seguro cuando hablaba de Jesús. Cuando hablaba de Jesús algo pasaba. Ya si me pone otro tema, ya son otras cosas. Pero comencé a hablarle a mis amigos de mi fe radicalmente. Los empecé a invitar a la iglesia, a esos amigos con los cuales me iba y tomaba y me iba con muchachas. Les empecé a hablar de lo que yo creía. Y muchos dejaron de buscarme y Dios me dio otros amigos. Y empecé a ir a la iglesia y me involucré en la iglesia y me comprometí con la iglesia. Y a través de la iglesia Dios se comprometió conmigo y me dio una beca para irme a estudiar al extranjero. Y cuando yo llegué al extranjero, a esos dormitorios en esa universidad en Estados Unidos, yo sabía mi convicción. Yo sabía cuál era mi meta esos 4 años, y era proclamar el nombre de Jesús. Decirles que Jesús salva, que Jesús te ama, que Jesús no es una religión, que Jesús es tu salvación y que es tu vida eterna. Eso yo lo tenía muy claro. Porque había tenido una experiencia que me marcó y me dio una convicción de lo que tenía que hacer. Y en esos 4 años yo dije, yo voy a hacer esto por ti, Señor. Y a las 3 semanas de que yo llegué a la universidad, yo era el peor alumno en inglés. O sea, si toda la comunidad latina hablaba mucho mejor inglés que yo era el peor estudiante porque tenía aparte que no tenía acento. Era muy ignorante en el idioma. Y si me fui allá fue porque Dios realmente me llevó allá, no por méritos escolares o de lenguaje. Y yo a las 3 semanas estaba predicando delante de 400 personas cuando llegué a la universidad, porque Dios me puso ahí, esa es otra historia, a predicar, y yo estaba ahí predicando en inglés. Y nunca en mi vida yo he tenido una audiencia tan grande, y nunca en mi vida he sido un instrumento de Dios para que tanta gente se entregue al Señor. Pero a cuentagotas me daba a entender, pero el Espíritu de Dios estaba ahí. Y tocó los corazones, y mucha gente le entregó su corazón a Dios. Esas son las cosas que Dios hace, esos son los cambios que Dios hace cuando tú eres llenado del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Me invitaban a fiestas todos los viernes y los sábados donde había sexo, había alcohol, había drogas, por 4 años. Una tras otra invitación, una tras otra invitación. Y en 4 años nunca fui a una fiesta con alcohol, drogas y sexo, nunca. Nos juntamos un grupo de amigos y dijimos, bueno, para evitar la tentación, los viernes vamos a juntarnos a orar y a cantar. Y ese grupo se fue haciendo más grande, y mucha gente que iba a las fiestas ya iba al grupo, y se hizo un grupo grande, y luego abrimos misiones, y luego íbamos a Guatemala, Honduras, de misiones. Y Dios hizo algo muy bonito. La universidad premió a la organización como la mejor organización del año. La familia Walton, los dueños de Samsung y Walmart, que son el Elon Musk, eran en los 2000 el Elon Musk de hoy, nos invitaban
y nos invitaron en una ocasión para que dijéramos qué está pasando con esa organización. Queremos saber qué está pasando con esta organización de jóvenes, que no solamente se juntan a orar, sino que van y ayudan a mucha gente y son un testimonio. Y estuvimos ahí, y ahí estuve delante de la familia Walton. Ese joven tembloroso que se trababa, que no sabía cómo hablar en público, estaba delante de un auditorio lleno de gente, en primera fila con la familia Walton, diciéndoles qué Dios había hecho con este grupo de gente y proclamando a Jesús. Y Dios se glorificó ahí. No lo digo para vanagloria, lo digo para gloria de Dios, porque de lo vil y de lo menospreciado que era yo, Dios hace buenas cosas. ¿Por qué? Por el sello, por la llenura del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo lo hace en ti. Busca su llenura, no busques sus bendiciones, no busques sus manifestaciones, no busques el espectáculo. No busques eso. Y cuando tú busques genuinamente su llenura, Él va a llegar con un fuego especial a tu vida. Y cuando llegue con esa llenura del Espíritu Santo, Dios te va a dar una claridad que nunca habías tenido y un propósito. Créeme, el propósito en esta vida no es hacerte millonario, no es hacerte CEO de una empresa, no es hacerte gobernador de un estado. El fundamento de Dios para ti es que vivas una vida plena en Dios, que tus hijos conozcan a Dios con todo su corazón y que tú proclames que hay salvación y vida eterna en Él. Si después eres CEO, eres gobernador, eres un artista, eres un cantante y te va súper, ultra, mega, archi, que te recontra bien, qué bueno, fue una añadidura que Dios te permitió tener. Pero ese no es el enfoque, y el enfoque Dios te lo va a dar cuando recibas esa llenura del Espíritu Santo. Dios quiere hacer algo sobre Querétaro, pero antes de que el Espíritu Santo va a tomar una ciudad, Él primero quiere tu corazón, porque Él te quiere usar a ti. Dios así trabaja. Dios trabaja a través de las personas. A mí me bendijeron con una beca a través de una iglesia. Nosotros estamos bendiciendo un orfanato, los anexos y una casa post, centro de rehabilitación. Dios lo hace a través de nosotros. Dios no es que llegue así como con un Walmart que lo ponen de repente y ya está en 3 meses. No, Dios nos usa como iglesia para ser de bendición. Así que Dios no va a poder hacer algo en la ciudad donde realmente la gente se acerque a Dios, empiecen a bajar los índices de divorcio, empiecen a bajar los índices de drogadicción, donde los padres y los hijos ya no estén enemistados, donde haya amor, si no lo hace a través de ti, lo hace a través de mí. Dios llamó a esta iglesia que se llama Roca para ir por el quebrantado. El quebrantado no es el que dice yo estoy bien y no necesito nada. Yo vengo a escuchar la predicación a ver si me deja algo, porque en YouTube hay 1000 y bueno, vamos a ver qué dice Sergio. No, discúlpame, pero no es así. No es así. Dios quiere hacer algo, pero necesita tu corazón. Pero ese corazón Dios no lo va a llenar si no tiene humildad en primer lugar y un hambre de Él y de su fuego. Hoy es el día donde tú debes de decir, primero, Jesús, yo te había oído, pero hoy me quiero entregar a ti, Jesús. Quiero decirte gracias, no nada más creer por creer, sino gracias por la cruz, por tu sangre, porque llevaste mis pecados. Y debe haber una convicción de arrepentimiento en ti. Si tú tienes esa convicción de arrepentimiento y de entregarle tu vida a Cristo, hoy es el día de salvación. Y va a venir y va a habitar ahí el Espíritu Santo. Pero ¿qué crees? Si a Él le place y si tú lo buscas, igual y no nada más habita, te llena el mismo día de hoy. Y si tú ya eres un creyente, si tú ya le entregaste tu vida a Cristo, si tú ya tienes fundamentada tu fe, hoy es el día de salir de esa zona de confort y decirle, Señor, yo sé que habitas en mi corazón, pero hoy quiero que me llenes.
Y Dios te va a marcar con un propósito firme y va a hacer algo en ti que ni siquiera tú conoces. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Vamos a cantar una canción. Y hoy yo te pido que mientras cantamos esta canción, tú no te pares ahorita, quédate sentado por favor. Y mientras cantamos esta canción, si tú no le has entregado tu vida a Jesús, yo te pido, todos cierren sus ojos, por favor. Si tú no estás seguro que Jesús es tu Señor, dice la palabra que no hay nadie al cual podamos acudir entre nosotros y Dios Padre si no es Cristo. Y a través de Cristo tenemos salvación. ¿Por qué tenemos salvación? Porque Él llevó tus pecados sobre su hombro. Y Él es el único y suficiente Salvador, dice la palabra. Entonces, si hoy tú quieres decirle, Jesús, yo quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador, yo te pido que hagas una oración conmigo y te pongas sobre tus pies. El que quiera hacer esta oración, párese. Dice la palabra que Él no se va a avergonzar de ti, pues tú no te avergonzaste de Él en público aquí. Entonces, así como yo lo hice 10 veces la oración, ¿verdad? Dices, por si las dudas, la voy a hacer de todo corazón. Voy a hacer la oración y tú vas a repetir conmigo, pero lo que repitas, pues no puede ser de dientes para afuera, lo tienes que creer. Lo que voy a orar es parte de la predicación de hoy. No te voy a sorprender con algo raro. Así que hoy te voy a pedir que con tu boca puedas decirle, Señor Jesús, hoy quiero cambiar y quiero ser tu hijo y que tú seas mi Padre. Te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Gracias por llevar en la cruz todos mis pecados. Hoy me arrepiento de todos mis pecados y declaro que soy limpio al 100% por la obra tuya en la cruz. Creo que si hoy muero, iré contigo al cielo, porque así como tú resucitaste, yo también resucitaré. Te alabo, te bendigo y te pido que tu Espíritu Santo llegue a mi corazón y me llene el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Párese toda la iglesia, por favor, y vamos a cantar y vamos a pedir la llenura del Espíritu Santo el día de hoy. Que el Espíritu Santo nos pueda llenar el día de hoy. Pídele esa llenura. Él lo puede hacer en ti. ¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte así? Pide esa llenura. Pídele, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Mi perdición, su amor por mí, por su amor por mí. Libre soy en él, libre de verdad, soy hijo